Bienvenidos sean todos a otro episodio de Con Comentarios. Seguimos, déjenles un tantito a mi ganancia, creo que estamos bien. Seguimos leyendo La muerte de Iván Ilich. Si ya se echaron los 2 episodios anteriores, saben en primer lugar que pues ya está muerto. Y en segundo lugar que es un hombre que tenía una vida... no sé, supongo que podríamos decir una vida muy centrada, porque era alguien que valoraba, me atrevería a decir sobre todas las cosas, como la estabilidad. Buscaba que su vida no se saliera de ciertas cosas que tenían que ver con, me atrevería a decir, con los cánones sociales de la época. Entonces, ha sido interesante, justo el capítulo anterior hablaba mucho de una vida... Creo que era sencilla, ¿cómo era? Fácil, sencilla y decorosa, una cosa así. Y a veces no le salía tan bien, a veces las cosas no salían como él quería y se frustraba por eso. Pero bueno, vamos a ver. El capítulo anterior, que realmente fueron 2 capítulos, me parecieron muy interesantes, creo que estuvieron muy padres. Hablaba más justo de él, de cómo se sentía. Y ¿saben qué me dejó pensando? Me dejó pensando porque no puedo evitarlo. Y espero que a ustedes les pase lo mismo. Y me hizo pensar justo en esa vida, en la vida fácil, sencilla y decorosa que tanto buscaba él. Y si es una buena idea o no. Creo que cada quien debe en algún momento decidir cómo quiere vivir su vida. Y está bien. Siempre y cuando tú decidas la vida que quieras vivir, bueno, y que no le partas el queso a los demás que están ahí a tu alrededor, creo que es muy válido vivir la vida que tú quieras, como tú la quieras vivir. Sin embargo, sí me hace pensar este hombre así como de Dios santo. Ay, ¿qué vida es esa? Sí está bien realmente. Una vida donde... Bueno, es que no sé, porque también veo argumentos a favor, porque no le estaba haciendo daño a nadie, y si sus grandes alegrías era juntarse con sus amigos y jugar cartas, ¿por qué estaría mal eso? O sea, está bien. Creo que debería ponerle más atención a su vida familiar, tal vez, pero igual, porque eso considero yo. Pero tal vez ni siquiera era la moda en la época y no es así la idiosincrasia del país y no es nada así. Pero creo que vale la pena, creo que este libro nos está dando la oportunidad de pensar cada uno cómo es la vida que queremos vivir. Porque puede ser que seas una persona muy proactiva y que tenga estos grandes objetivos de vida y quiere hacer un montón de cosas y está bien y tal vez quiere tener mucho dinero o ayudar a mucha gente o lograr muchos avances en su campo y está muy bien. Pero ¿sería esa una vida mejor vivida que la de alguien que no tenía todas esas aspiraciones, pero que se sintió feliz y se sintió pleno gran parte de su vida? I don't know, man. Yo creo que no suena mal y siento que es muy occidental el asunto del propósito, de querer tener un propósito, y es como tienes que estar haciendo cosas para lograr tu propósito, cuando a veces no sabemos cuál es realmente, qué es lo que queremos. Y creo que las filosofías orientales tienden a hablar más de la vida como algo que sucede y no de algo como por lo que tengamos que pelear y que requiramos tener un propósito. Entonces el taoísmo habla mucho de eso, de que la vida es cosa que sucede y ya. No te tienes que preocupar, no tienes que estar ahí como no, y si lo hago y lo tengo que hacer así y peleándote para que las cosas salgan como tú quieras, sino pues
entendiendo que hay ciertas cosas que de manera natural se van a dar y de manera natural no se van a dar o se van a terminar. Y que a veces eso no es malo, sino que pues tiene uno que aprender a hacer una roca en el río que pues si no te peleas contra el río simplemente te va a atravesar y ya. Y no querer detener al río, cosa que no va a suceder. Pero bueno, todo ese pequeño breviario para ahora sí empezar con el episodio número 4 de nuestro libro. Creo que son 11 en total. Entonces yo creo que sí vamos a lograr echarnos todo esto en 5 capítulos. Vamos a ver. Empezamos. Todos gozaban de buena salud. Carecía de importancia el hecho de que Iván Ilich se quejara a veces de cierto malestar en la parte izquierda del vientre y de sentir un extraño sabor de boca. Esto suena mal. Suena como que ahí ya alguien debió poner atención. Pero así somos, así somos. ¿Cuántas veces no nos duele algo y vamos al médico meses después? Sin embargo, resultó que dichas molestias fueron en aumento. Y sin llegar todavía a convertirse en dolor, le producían una constante pesadez en un costado y lo hacían sentirse de mal humor. Este mal humor fue aumentando hasta llegar a turbar el alegre tono de la vida agradable y decorosa de los Golovin, como de nuevo se habían reestablecido en la familia. Entonces era eso, decorosa, agradable y decorosa. Marido y mujer comenzaron a pelearse otra vez, y pronto de aquella vida fácil, agradable, apenas y con trabajo, sí se pudieron mantener las apariencias. Las escenas de nuevo llegaron a ser frecuentes, y otra vez no quedaron más que aquellas islitas escasas en las que marido y mujer podían coincidir sin que se produjera un estallido. Praskovia Fyodorovna decía, y hasta con razón, que su marido tenía muy mal carácter. Y recojo esto porque es muy cierto. A veces cuando tenemos muy mal carácter no es que tengamos nada en contra de alguien, es que tenemos hambre o nos duele una muela. Entonces, gente, si tienen un dolor crónico, si les duele el dedo chiquito del pie, váyanse a atender. Por ustedes y por el mundo, porque los que convivimos con ustedes se los vamos a agradecer. Todos vamos a estar más contentos. Arréglese esa uña que tiene enterrada en el pie. Y sí, te lo digo a ti. Continuó. Con su costumbre de exagerar, afirmaba que siempre había sido así, y que únicamente gracias a su bondad lo había podido soportar durante 20 años. En verdad, quien iniciaba ahora las disputas era él. Iván Ilich comenzaba siempre con sus reproches al sentarse a la mesa y especialmente cuando servían la sopa. Observaba que un plato había sufrido un pequeño golpe, o que la comida no estaba como otras veces, o que el hijo había puesto los codos sobre la mesa, o bien criticaba el peinado de la hija, y la culpable era siempre Praskovia Fyodorovna. Esta intentó hacerle frente al principio, pero en 2 ocasiones se apoderó de él tal ira que ella comprendió que se trataba de un estado enfermizo y desde entonces procuró contenerse. ¿Cómo se llama eso? Sí hay un nombre para esto. ¿Son neuróticos? Personas que sí, como que sus emociones las sobrepasan mucho y es como, vamos a dejarlo ahí. Tal vez también apoyo psicológico valdría la pena. Guardaba silencio y procuraba acelerar la comida para que terminase lo antes posible. Praskovia Fyodorovna consideraba esta resignación como un gran mérito por su parte. Llegó a la conclusión de que su marido tenía un carácter horrible y que le había hecho desgraciada, lo que le produjo un sentimiento de conmiseración hacia sí misma. Ay, y yo que lo aguanto tanto. Ay, qué tema ese. Temazo, ¿eh? Vale la pena, por amor
aguantar los malos tratos de alguien que a veces, como en este caso, no tiene una mala intención, solo le duele algo y entonces está de mal humor siempre. ¿Pero vale la pena realmente? Tal vez no, pero también, gente, atiéndanse. Cuanta más lástima sentía por ella misma, más odiaba a su marido. Empezó a desear que se muriera, aunque luego se dio cuenta de que esto no debía desearlo, pues entonces todavía tendría su sueldo. Ah, caray. No debía desearlo, pues entonces tampoco tendría su sueldo, y esto aún la irritaba más en contra de Iván Ilich, así de, ¡ay! Quisiera que te murieras, pero si te mueres, ¿de qué vivo? Se sentía terriblemente desgraciada, sobre todo por el hecho de que ni siquiera la muerte de él podría salvarla. Se irritaba, ocultaba su irritación y esta irritación encubierta la hacía irritarse todavía más. ¡Wow! Sí, lo que a todos nos ha pasado. Después de un altercado en el que Iván Ilich fue especialmente injusto y en el que luego confesó que efectivamente estaba muy nervioso por causa de su enfermedad, Praskovia Fyodorovna le replicó que si estaba enfermo debía curarse y le exigió que se hiciera examinar por un médico famoso. Iván, carnal, no hay que ser un genio. La neta, si te duele, carnal, y eso está afectando tu vida familiar, atiéndete. Fue a la consulta. Todo ocurrió como él se lo imaginaba. La espera, la afectada gravedad doctoral con el que él también conocía, pues era idéntica a la que él mismo adoptaba en el juzgado. La auscultación, las preguntas que exigían respuestas previstas de antemano y al parecer inútiles, el aspecto imponente del médico que parecía decir, no se preocupe, confíe en nosotros que todos lo arreglaremos, pues conocemos la manera como se arreglan las cosas para todos los individuos, quienes quiera que sean. Todo ocurría exactamente igual que en el juzgado. La misma actitud que él adoptaba en el juzgado frente a los litigantes era la que ahora había tomado el doctor frente a él. El doctor decía, esto y esto indica que dentro de usted hay esto y esto. Pero si no se ve confirmado por los análisis de lo otro y lo otro, entonces habrá que suponer que usted padece lo otro y lo demás allá, etc. Para Iván Ilich solo había una cuestión importante. ¿Era grave su estado o no? Pero el doctor hizo caso omiso a esta pregunta fuera de lugar. Desde el punto de vista del médico, tal cuestión resultaba superflua y no merecía ser tomada en cuenta. ¿Cómo no? Lo único que existía era un cálculo de probabilidades acerca de un riñón flotante, un catarro crónico y el intestino ciego. El doctor resolvió magistralmente esta cuestión ante Iván Ilich en favor del intestino ciego, con la salvedad de que el análisis de orina aportase nuevos datos y hubiera entonces que someter el asunto a un nuevo examen. Era lo mismo que Iván Ilich había hecho miles de veces ante los procesados con no menos brillantez. Con la misma maestría, el doctor hizo su resumen y con una expresión triunfante, incluso alegre, miró por encima de los lentes al procesado. Iván Ilich dedujo de las palabras del doctor que su enfermedad era grave, que al doctor, en resumidas cuentas, ello le tenía sin cuidado, pero sin duda era algo grave. Esta conclusión lo sobrecogió dolorosamente, despertando en él un sentimiento de profunda conmiseración hacia sí mismo y de resentimiento hacia aquel doctor que se mostraba indiferente ante un problema tan importante. Interesante, ya van 2 veces que hablamos de conmiseración propia. Y vamos a ver si esto nos lleva a algún lado, porque está padre como 2 personas en situaciones muy distintas sienten como esta pena por sí mismos, y vamos a ver
a dónde nos lleva. Pero no hizo comentario alguno. Se levantó, puso el dinero sobre la mesa y después de suspirar dijo: probablemente nosotros, los enfermos, hacemos preguntas inoportunas. ¿Es peligrosa mi enfermedad o no? No me parece una pregunta inoportuna para nada. El doctor lo miró severamente, con un ojo a través de los lentes, como si dijera: acusado, si no observa usted los límites de las cuestiones a las que debe responder, me veré obligado a ordenar que lo hagan salir a usted de la sala. Ya he dicho lo que consideraba necesario y oportuno, replicó. Lo demás lo indicará el análisis. E hizo una ligera inclinación en señal de despedida. Y se me va. Iván Ilich salió con paso lento. Se acomodó abatido en el trineo y se dirigió a casa. Durante todo el camino estuvo intentando desmenuzar lo que le había dicho el doctor, procurando traducir a un lenguaje simple de palabras científicas. A un lenguaje simple las palabras científicas confusas y embrolladas dichas por el médico. Pretendía encontrar en ellas una respuesta a su pregunta. ¿Es algo grave? ¿Es muy grave? ¿O no es nada todavía? Y le pareció que el sentido de todo lo que el doctor le había dicho es que estaba muy mal. Todo le parecía triste. Los cocheros, las casas, los peatones, las tiendas. Y el doctor, y el dolor, aquel dolor sordo que no cesaba ni un segundo. Después de las ambiguas palabras del doctor, adquirió un significado distinto y más serio. Iván Ilich le prestaba ahora mucha atención con un sentimiento de angustia. Qué feo es cuando no sabes qué tienes. Y ¿saben? Iván Ilich no sufrió de esto, pero para la gente que vive pues ya en este siglo, lo peor que puedes hacer es buscar tus síntomas en internet. Porque si lo buscas, te va a salir seguramente algo terrible y te va a llenar de pavor. Yo lo hice en algún momento y dije, creo que tengo algo en el corazón, me voy a morir. Y pues no, estuvo mucho más leve. Llegó a su casa y empezó a contar a su esposa el resultado de la consulta. Ella le escuchaba, pero a la mitad del relato entró la hija con el sombrero puesto. Se disponía a salir con la madre. Haciendo un esfuerzo, se apoyó en una silla, escuchando aquella aburrida descripción, pero no resistió mucho tiempo y la madre tampoco llegó a escucharlo hasta el final. Chale. Bueno, me alegro mucho, dijo la esposa. Ahora lo que tienes que hacer es tomar puntualmente la medicina. Dame la receta, mandaré a Gerasim a la farmacia. Y fue a vestirse. Mientras ella estuvo en la estancia, Iván Ilich no suspiró profundamente ni una sola vez, pero sí lo hizo en cuanto quedó solo. ¿Qué le vamos a hacer?, dijo. Es posible que no sea nada grave. Empezó a tomar las medicinas y a observar las indicaciones del doctor, que se modificaron después de completar los análisis de orina. Pero entonces, precisamente con motivo de dicho análisis y del tratamiento que debía seguir, se produjo alguna confusión. No era posible volver a preguntar al doctor, pero no estaba haciendo lo que él había dicho. O bien el doctor había olvidado algo, o no le había dicho la verdad, o le ocultaba alguna cosa. Sin embargo, Iván Ilich observó rigurosamente las indicaciones y al principio halló en ello cierto consuelo. Desde su visita al doctor, la ocupación principal de Iván Ilich fue observar con toda exactitud las prescripciones médicas relativas a la higiene y a los medicamentos que debía tomar, permanecer atento a su mal y a todo el funcionamiento de su organismo. Lo que más le interesó desde entonces fueron las enfermedades y la salud de las personas. Cuando hablaban en su presencia de enfermos, de muertos y de personas que se habían curado, sobre todo si era de alguna enfermedad parecida a la suya, él prestaba oído procurando disimular su agitación.
preguntaba y sacaba conclusiones que procuraba aplicar a su caso. El dolor no disminuía, pero Iván Illich se esforzaba en pensar que se sentía mejor. Si lo pienso muy fuerte, seguro voy a sentirme mejor. O voy a estar mejor. Pues sí hay un rollo ahí también, ¿no? De la actitud que tengas hacia los males, yo creo que eso está bien. Y lograba engañarse mientras nada lo alteraba. Pero en cuanto se disgustaba con su mujer, algo no le salía bien. Algo no le salía bien en el juzgado, o le venían malas cartas en el whist, la enfermedad se dejaba sentir con toda su furia. Anteriormente soportaba tales adversidades, esperando enmendar lo mal hecho, vencer, alcanzar un nuevo éxito o recibir un triunfo. Pero había llegado a tal situación que cualquier contratiempo lo abatía y lo desesperaba. Se decía: había empezado a ponerme bien y ya estaba comenzando a sentir efecto de la medicina cuando esta maldita desgracia o este maldito contratiempo. Y se enfurecía con tal desgracia o contra las personas que habían sido la causa de su contratiempo y que tanto le hacían sufrir. Sentía que esta irritación le perjudicaba mucho, pero no podía superarla. Para él, debía ser claro que su irritación contra las circunstancias y las personas agravaría su enfermedad, y que lo mejor era no hacer caso de los accidentes enojosos. Pero él razonaba en sentido inverso. Decía que necesitaba tranquilidad. Estaba pendiente de cualquier cosa que turbase esa tranquilidad y a la menor alteración se irritaba. Si leía libros de medicina o consultaba a los doctores, su estado empeoraba. El empeoramiento se producía de una manera tan uniforme que él podía engañarse a sí mismo, comparando un día con el anterior, pues la diferencia era muy pequeña, pero cuando preguntaba a los doctores tenía la impresión de que empeoraba muy rápidamente. A pesar de ello, los consultaba sin cesar. Aquel mes acudió a otra celebridad, la cual le dijo casi lo mismo que la primera, aunque las preguntas fueron distintas. También, esta vez el dictamen del médico no fue más que agravar las dudas y el miedo. No hizo más que agravar las dudas y el miedo de Iván Illich. El amigo de un amigo, doctor excelente, diagnosticó la enfermedad de otra manera, y pese a que prometió curarlo, con sus preguntas y suposiciones confundió todavía más a Iván Illich y aumentó sus dudas. Un homeópata hizo también su diagnóstico, diferente, y le recetó una nueva medicina que él estuvo tomando, ocultándolo a todos durante una semana. Pero como no notaba diferencia alguna, perdió la confianza en aquel tratamiento y también en los anteriores, y se sintió más abatido que nunca. Es horrible. Cuando tienes una enfermedad y no ves que te cures, no ves nada, es horrible, sí te desmoraliza terriblemente. En cierta ocasión, una dama conocida hablaba de alguien que se había curado gracias a unas imágenes sagradas. Iván Illich se dio cuenta de que de que había estado escuchando atentamente e incluso había dado crédito al hecho. Ello le asustó. ¿Es posible que haya perdido mi capacidad de raciocinio?, se dijo. Esto es una tontería, es absurdo y no debo dejarme arrastrar por la aprensión. He de elegir un médico y atenerme rigurosamente a sus prescripciones. Así lo haré. Ahora se acabó. No pensaré más en ello y hasta el verano cumpliré con exactitud todo lo que diga el doctor. Luego ya veremos. Ahora se acabaron las vacilaciones. Resultaba fácil decirlo, pero cumplirlo era imposible. El dolor en el costado lo atormentaba cada vez más, porque parecía más fuerte y más constante. El mal sabor de boca era cada vez más extraño. Le parecía que el aliento le olía mal y que sus fuerzas, al igual que su apetito, eran cada vez menos.
No podía engañarse. Algo terrible, nuevo y tan importante como nada antes que había sido en su vida le estaba sucediendo. Lo sabía él y nadie más. Quienes le rodeaban o no comprendían o no querían comprender y creían que todo seguía su curso normal, como antes. Esto era lo que más le torturaba. Ver a su familia, especialmente a su mujer y a su hija, ocupadas como nunca en viajes y en visitas. Era evidente que no comprendían nada. Se enojaban de que él estuviera triste y fuera tan exigente, como si él tuviera la culpa de ello. Aunque trataban de ocultarlo, él veía que se había convertido en un estorbo para ellas y que su mujer había adoptado una determinada actitud hacia su enfermedad que mantenía independientemente de lo que él hiciera o dijese. Así decía a las visitas: ¿saben ustedes? Iván Ilich no puede someterse al tratamiento como hace todo el mundo. Hoy toma sus medicinas y hace lo que se le dice, pero mañana, si yo no estoy al pendiente, ya no se acuerda de tomar sus medicamentos y come esturión, que lo tiene prohibido. Y se queda jugando al whist hasta la 1 de la mañana. ¿Cuándo fue eso?, replicaba Iván Ilich enojado. Solo una vez en casa de Piotr Ivanovich. Y ayer con Shevek, decía la mujer. Es lo mismo. El dolor no me hubiera dejado dormir. Por lo que fuese. Pero si sigues así, nunca te pondrás bien ni dejarás de atormentarnos a todos. Lo que Praskovia Fyodorovna pensaba de la enfermedad de su marido era lo que decía a otras personas y a él mismo, que el culpable era Iván Ilich y toda su enfermedad no era más que un nuevo disgusto que le causaba a ella. ¡Wow! Esta mujer sí, protagonista de todas las historias del mundo. El mundo gira alrededor de ella. Este se enfermó nada más para causarme problemas. Iván Ilich sabía que en estas manifestaciones no había nada premeditado, pero no por ello le resultaban menos dolorosas. Pues sí, es una manchadez decir eso. En el juzgado, Iván Ilich observó, o creyó observar, que mantenían hacia él una actitud rara. Le parecía que lo miraban como a alguien que muy pronto va a dejar libre el cargo. Otras veces los amigos le gastaban bromas sobre su aprehensión, como si aquella cosa terrible, espantosa e inaudita que le arrastraba hacia donde no sabía, fuese lo más apropiado para hacer bromas. Sobre todo le irritaba Schwartz, con su jovialidad, su vitalidad y su corrección, cosas que a Iván Ilich le recordaban a él mismo 10 años atrás. Llegaban los mismos a jugar una partida, se sentaban y repartían las cartas. ¿Qué más podía desear? Todo se presentaba como para pasar un buen rato, y de pronto Iván Ilich sentía aquel dolor agudo, aquel sabor en la boca, y parecía absurdo sentir satisfacción alguna en aquellas condiciones. Mira a su compañero de juego, Mikhail Mikhailovich, que da un golpe sobre la mesa con la mano y condescendiente se abstiene de recoger las cartas acercándolas a Iván Ilich para que éste las pueda tomar sin molestarse, sin tener que alargar demasiado la mano. ¿Cree que estoy tan débil que ni siquiera tengo fuerzas para alargar la mano?, piensa Iván Ilich. Y se olvida del triunfo. Saca otro innecesariamente y pierde la jugada. Lo más terrible es ver cómo Mikhail Mikhailovich sufre por ello mientras a él le da lo mismo. Es terrible pensar que le da lo mismo. Uf. Todos se dan cuenta de que sufre y le dicen: si está usted cansado, podemos dejarlo. Descanse un rato. ¿Descansar? De ninguna manera. No está cansado. Acabará la partida. Todos permanecen sombríos y taciturnos. Iván Ilich siente que es él quien ha provocado semejante pesadez y no es ya capaz de disiparla. Cenan y luego cada uno se va a su casa. Iván Ilich se queda solo con la conciencia de que su vida está envenenada y de que envenena la vida de los demás,
y de que ello, en lugar de disminuir, cada día va tomando más fuerza en su ser. Con esta idea en mente, y además, debiendo soportar el dolor físico y lleno de miedo, se acostaba en la cama frecuentemente sin poder dormir durante gran parte de la noche. Por la mañana, debía levantarse otra vez, vestirse, acudir al juzgado, hablar, escribir, y si no hacía todo esto, debía permanecer en casa las 24 horas del día, cada una de las cuales era para él un tormento. Debía vivir al borde de la muerte él solo, sin nadie que le comprendiera ni le compadeciera. Sacarrácatelas. ¡Wow! ¡Qué mala forma de llevar una enfermedad como esta! O sea, no sabemos qué es, pero sabemos que lo va a matar. Eso sí. Y sí, en algún momento escuché algo así y me pareció muy interesante, que cuando alguien va y le dice a otra persona, oye, pues ya, no estés triste, muchas veces no tiene que ver con que realmente te interese la felicidad o infelicidad de esa persona, sino que esa infelicidad de ese ser humano, o lo que le esté pasando en ese momento, te está impidiendo a ti seguir con tu ritmo de vida feliz o normal, o tal vez sencillo y decoroso. Entonces, que muchas veces pues no hacemos las cosas por empatía real, sino nada más como para que no me molesten. Y creo que aquí ni siquiera lo disfrazan. Aquí la hija y su esposa están siendo muy claras con él. Es como, ¡osh! Ya vas a empezar tú y tus dolores. Ya nos tienen hasta acá tus dolores. Pero, pues, el pobre vato, Ivan Illich, neta, está muriéndose de miedo. En un momento donde se siente muy vulnerable, donde yo creo que también hay un rollo ahí de la edad, porque lo mencionó cuando hablaban de otro compañero que le recordaba a sí mismo más joven, más sano. Y creo que a final de cuentas también todos vamos para allá. O sea, estés muy bien de salud o no, va a llegar un momento donde ya no vas a rendir de la misma manera que rendías antes. Y pues todo eso da miedo y puede ser muy triste. Y creo que no se habla de depresión aquí, pero pues es un tipo de depresión esto. O sea, él no le estaba pasando nada bien y no se siente acompañado por nadie. Que tal vez, si se acuerdan, que tal vez no se siente acompañado por nadie, porque nunca se dedicó a hacer vínculos genuinos con su familia. Y eso se mencionó, lo mencionábamos, decíamos, bueno, este hombre está trabajando y siempre quiere cosas, tener como estos objetivos sociales, sentir que los está cumpliendo y todo el rollo, pero nunca hablaba de grandes cosas que viviera con sus hijos, por ejemplo. Y la relación con su esposa tampoco era como la mejor. Tal vez, si hubiera desarrollado estos vínculos, también esta familia se sentiría pues más en contacto con él, más cercana a él, para creerle, en primer lugar, de sus malestares, y pues para ser empática con él. Ojo ahí, gente. Si vamos a hacer vínculos, hagámoslos bien. Porque, pues, la verdad, o sea, no porque para que te cuiden cuando estés enfermo, sino porque al final creo que los vínculos son lo que más nos hace feliz. Más nos hace felices. Creo yo. Habrá gente que tal vez encuentre mucha felicidad en cosas que hace solo o sola, y está bien. Pero siendo, no, ando hablando hoy. Siendo seres sociales como somos, creo que los vínculos son importantísimos. Sigamos con Ivan Illich. Así pasaron 2 meses. Poco antes de Año Nuevo, su cuñado hizo un viaje a la ciudad donde ellos vivían y se hospedó en su casa. Cuando llegó, Ivan Illich estaba en el juzgado y Praskovia Fyodorovna había salido de compras. Al regresar, Ivan Illich entró en su despacho y se encontró ahí a su cuñado, hombre sanguíneo y rebosante de salud, que estaba deshaciendo la maleta y al escuchar pasos levantó la cabeza.
Por un instante miró a Iván Ilich sin decir una palabra. Aquella mirada fue reveladora para Iván Ilich. Su cuñado abrió la boca para lanzar una exclamación de sorpresa que se dominó. Y ello fue la confirmación de lo que había dicho su mirada. ¿He cambiado? Sí, noto un cambio. Luego, cada vez que Iván Ilich llevaba la conversación hacia su aspecto externo, el cuñado eludía el tema. Más tarde llegó Praskovia Fyodorovna y el cuñado fue a verla. Iván Ilich cerró la puerta con llave y empezó a mirarse en el espejo, primero de frente, luego de perfil. Tomó el retrato en el que aparecía con su mujer y lo comparó con la figura que veía en el espejo. El cambio era enorme. Luego se arremangó los brazos hasta el codo, los contempló, soltó de nuevo las mangas y se sentó en una butaca baja, más sombrío que la noche. No, se dijo. Se levantó bruscamente. Se sentó ante su escritorio y abrió un expediente, pero no pudo leer. Abrió la puerta y se encaminó hacia la sala. La otra puerta estaba cerrada. Se acercó de puntillas y escuchó. No, tú exageras, decía Praskovia Fyodorovna. ¿Qué exagero? Tú no lo ves, pero parece un muerto. Mírale los ojos, no tienen brillo. ¿Por qué es que lo tienen así? Ah, no, pero ¿qué es lo que lo tiene así? Nadie lo sabe. Nikolaev, otro médico, dijo algo más que no pude entender. Leschetizky, el famoso doctor, dijo lo contrario. Iván Ilich se apartó. Fue a su habitación. Se acostó y se puso a pensar. Es el riñón flotante. Recordó cuánto le había dicho el doctor de cómo se había desprendido y cómo flotaba. Con un esfuerzo de imaginación procuraba cazar aquel órgano, detenerlo y fijarlo. Es tan poco lo que hace falta, se decía. Aún no iré a ver a Piotr Ivanovich. Era el amigo que tenía un amigo doctor. Tocó una campanilla, mandó enganchar el caballo y se dispuso a salir. Entonces era, no, aún iré a ver a Piotr Ivanovich. ¿Dónde vas, Jean? No. Le preguntó. Le preguntó su mujer. ¿Dónde vas, Jean? Le preguntó su mujer con una expresión especialmente triste e insólitamente bondadosa. Aquella inusitada bondad lo enfureció. La miró ceñudo. Tengo que ver a Piotr Ivanovich. Fue a casa del amigo que tenía un amigo doctor. Su amigo le acompañó y encontraron al doctor en casa. Iván Ilich sostuvo con él una larga conversación. Examinó los detalles anatómicos y fisiológicos de lo que le sucedía y, según el médico, lo comprendió todo. A ver si sí. Había una cosita, algo muy pequeño en el intestino ciego. El asunto tenía arreglo. Era necesario reforzar la energía de un órgano y debilitar la actividad de otro. Así se produciría la absorción y todo quedaría resuelto. Se atrasó un poco a la comida. Comió y charló alegremente, pero tardó mucho en retirarse a su despacho a trabajar. Por fin lo hizo. Examinó diversos asuntos de trabajo, pero el sentimiento de que tenía una tarea íntima que hacer en cuanto terminase el trabajo no le abandonó ni un solo instante. Cuando hubo terminado, recordó que ese asunto íntimo era pensar en su intestino ciego. Pero no se entregó a tales pensamientos. En lugar de ello, se fue a la sala a tomar el té. Había invitados. Charlaban, tocaban el piano y cantaban. Estaba el juez de instrucción, a quien ellos deseaban ver ya como novio de la hija. Iván Ilich pasó la velada más agradable que otras veces.
según observó Praskovia Fyodorovna, pero no olvidó ni un momento que había dejado para más tarde el ocuparse en importantes reflexiones sobre su intestino ciego. A las 11 se despidió y se retiró a su habitación. Desde el comienzo de su enfermedad, se acostaba solo, en una pequeña habitación al lado de su despacho. Se desnudó, tomó una novela de Zola, pero no leyó, sino que se quedó meditando. En su imaginación se efectuaban el tan deseado mejoramiento de su intestino ciego. Se absorbía y se expulsaba, y así se restablecía la actividad normal. Que esto creo que sí es una práctica, pues voy a decir más o menos común, ¿no? Como un poco aludiendo al efecto placebo, como este rollo de pensar en cómo funciona tu órgano, cómo está, mentalizarse cómo tendría que arreglarse y todo el rollo. No sé si haya experimentos científicos que lo demuestren, pero yo creo que llega un momento donde uno le va a todo. Entonces aquí vaya que era ese momento. Sí, todo irá bien, se dijo. Solo es necesario ayudar un poco a la naturaleza. Se acordó del medicamento, se incorporó, lo tomó, se echó sobre su espalda, atento a la acción benéfica de la medicina y a cómo acababa con el dolor. Solo es necesario tomarlo regularmente y evitar las influencias nocivas. Ya me siento mejor, mucho mejor. Se sentó y comenzó a tocarse el costado sin sentir dolor alguno. Sí, no lo siento, es verdad. Estoy mucho mejor. Apagó la luz y se quedó quieto. El intestino ciego se cura, se reabsorbe. De pronto sintió el viejo dolor sordo, tan conocido. Siempre lo mismo, serio y silencioso. Le vino a la boca el desagradable sabor de siempre y el corazón se le oprimió. La cabeza empezó a darle vueltas. Dios mío, murmuró. Otra vez, esto no se va a acabar nunca. Y de golpe, el asunto se le pareció desde un punto de vista totalmente distinto. El intestino ciego, el riñón, se dijo. El asunto no estriba en el intestino ciego o el riñón, sino en la vida. O la muerte. Esto se va a poner bueno. Sí, tenía vida y ahora se me va. Se va y no puedo retenerla. ¿Para qué engañarme? ¿Acaso no es ya evidente para todos, excepto para mí, que me estoy muriendo y que la cuestión es solo el número de semanas, de días o incluso instantes? Había luz, ahora tinieblas. Yo estaba aquí hace un instante. Ahora me voy hacia allá. ¿Hacia dónde? Sintió escalofríos. Su respiración se detuvo. Solo oía los latidos de su corazón. Voy a morir. Voy a morir. ¿Qué habrá después? La muerte. No la quiero. Se levantó. Quiso encender la luz. Tiró al suelo la vela y el candelero, y de nuevo se dejó caer hacia atrás sobre la almohada. ¿Para qué? Es inútil, se dijo con los ojos desmesuradamente abiertos en la oscuridad. La muerte. Sí, la muerte. Y ellos no lo saben, no quieren saberlo, y no se compadecen de mí. Se divierten. Oía como de lejos, pues las puertas estaban cerradas, el sonido de canciones y el piano. Lo que me pueda pasar les tiene sin cuidado. Pero morirán como yo. Imbéciles. La ira le ahogaba. Sentía una tortura espantosa, insoportable. Pero no es posible que todos estemos condenados a esto tan horrible. Se levantó de nuevo. Hay algo aquí que no está bien. Es necesario calmarse. Debo reflexionar. Y comenzó a reflexionar. Sí, al principio me dio un golpe en el costado. Y sin embargo, seguí lo mismo que antes. Me molestaba un poco y luego me fue molestando más. Luego fui al doctor. Después tristeza, melancolía y más doctores. Me fui acercando cada vez más al abismo. Perdí la fuerza.
Estoy en los huesos, no tengo brillo en los ojos. Estoy frente a la muerte y sigo pensando en el intestino. Pienso en cómo arreglar el intestino y se trata de la muerte. ¿Es la muerte en realidad? Otra vez se sintió preso del terror. Se sofocó. Buscó cerillos. Tropezó contra un mueble, se hizo daño, se enfureció contra él. Lo empujó con más fuerza hasta que lo derribó. Sofocado y sin aliento, se dejó caer sobre la espalda, esperando la muerte en aquel mismo instante. En aquel momento, los invitados que estaban ya retirándose... se estaban ya retirando. Praskovia Fyodorovna los despedía. Oyó el golpe y entró. ¿Qué pasó? Nada. La he tirado sin querer. Ella salió y regresó con una vela. Iván Ilich estaba echado, respirando pesada y aceleradamente, como alguien que acaba de correr un maratón. Y se quedó mirándola con los ojos fijos. ¿Qué tienes, Jean? Nada. La he tirado. ¿Por qué decirle nada? No comprendería, pensó él. En efecto, ella no entendía. Levantó la mesita, le dejó una vela encendida y se fue apresuradamente. Tenía que seguir despidiendo a los invitados. Chale. Cuando regresó, él seguía echado de espalda mirando hacia arriba. ¿Te sientes peor? Sí. Ella movió la cabeza y se sentó en una silla. ¿Sabes, Jean? Creo que convendría llamar a Leschetitsky para que venga a verte. Ello significaba llamar al doctor famoso y no regatear el dinero. Él sonrió mordaz y dijo que no. Ella permaneció sentada, se le acercó y le besó la frente. Él la odió con todas sus fuerzas en el momento en que lo besaba, y tuvo que hacer un esfuerzo para no rechazarla. Descansa. Dios quiera que puedas dormir bien. Sí. Y aquí vamos a terminar por hoy, mi gente. Jesús bendito. Va bien esto. Me gusta. Creo que conforme van pasando los capítulos y vamos adentrándonos más en la historia, la verdad es que se está poniendo mejor. Me gustó al inicio cómo se hablaba de muchos estos rituales respecto a la muerte y que a veces pues no entendemos ni siquiera por qué los hacemos, solo los hacemos. Pero ahora que tiene que ver mucho más con el sentirse incomprendido, con el miedo, el sentirse realmente temeroso de una situación desconocida, de sentirse solo y de la ansiedad, el sobrepensar las cosas. ¿Cuántos cientos de años nos ha pasado? Tal vez ha pasado desde el inicio de la humanidad y es horrible. Yo creo que a veces sufre uno más por todo lo que piensa respecto a algo, una situación, una operación, una plática que tienes que tener con alguien. Sufrimos mucho más por lo que pensamos antes de la plática que realmente por la plática en sí. Y aquí este pobre hombre está pensando lo peor y está completamente aterrado de su propia muerte. Entonces, híjole, creo que va a cerrar fantástico. Bueno, va a cerrar. Todavía nos falta bastante. Nos faltan como 30 páginas, vamos 50 y algo. Entonces, pues nada. Mi gente, yo los dejo. Me gustó mucho este capítulo, estos 2 capítulos. Nos estaremos escuchando, yo espero la siguiente semana. Y nada, se despide de ustedes Aldo Ramírez López, ya saben, con todo el cariño de siempre. Espero que estén teniendo días 1000 veces mejores que Iván Ilich. Y nos estamos viendo. Bye bye.